En 2021, mientras perforaban a unos 3 metros bajo la superficie del permafrost en el noreste de Siberia, los investigadores desenterraron una forma de vida congelada de 24.000 años. Y luego, la revivieron, antes de clonarla. O mejor dicho, se clonó a sí misma. Esto podría sonar como el comienzo de una siniestra historia de terror, pero no te preocupes, es más bien todo lo contrario. Lo que los científicos desenterraron fue un organismo microscópico congelado que podría cambiar radicalmente lo que pensamos sobre la evolución y la supervivencia. Las diminutas criaturas descubiertas se llaman rotíferos bdeloideos, animales microscópicos con una boca pequeña en forma de rueda que utilizan tanto para moverse como para alimentarse. Fueron descubiertos por primera vez en 1696 y son bastante comunes en entornos de agua dulce de todo el mundo, con algunas especies de agua salada. Podrían parecer insignificantes, pero los científicos los han estado estudiando desde que los primeros microscopios hicieron posible verlos realmente, porque aunque solo miden unas pocas docenas de micrones de ancho, son muy complejos, con cerebro, intestinos, músculos y sistema reproductivo. ¿Podría ser que dentro de esa complejidad resida el secreto de la resistencia, tal vez incluso para nosotros los humanos? Vamos a ver. Estas criaturas son extremófilas. Eso significa que pueden sobrevivir estando completamente deshidratadas en cualquier etapa de su ciclo de vida, para luego permanecer inactivas hasta rehidratarse. Pero eso no es todo. También pueden soportar algunas de las condiciones más extremas de la Tierra, o en el espacio exterior, o incluso quedar atrapadas en el desierto de permafrost de Siberia por decenas de miles de años. Esto es posible porque pueden entrar en criptobiosis, un estado en el que los organismos detienen su metabolismo y se vuelven casi inactivos. Puede sonar científico, pero en realidad, algunos de los productos cotidianos que consumimos se almacenan en un refrigerador gracias a este fenómeno. Tenemos la levadura, por ejemplo. Las células vivas de la levadura están rodeadas por una capa protectora hecha de células muertas y algunos nutrientes. Puedes mantener la levadura a temperatura ambiente, pero si entra en juego la criptobiosis, a través del refrigerador o el congelador, se conserva mucho mejor y por más tiempo. Durante la criptobiosis, los rotíferos acumulan compuestos protectores, como las proteínas chaperonas, que los ayudan a repararse y recuperarse una vez que las condiciones favorables regresan. Las proteínas chaperonas son como diminutos guardaespaldas. Su función es evitar que otras proteínas de las células se desintegren bajo presión. Cuando el cuerpo está estresado, ya sea por calor, frío, toxinas, deshidratación o simplemente el proceso natural de envejecimiento, las proteínas dentro de nuestras células pueden comenzar a plegarse incorrectamente. Las proteínas deben plegarse de formas muy específicas para funcionar bien, y cuando esa estructura se descompone, se vuelven inútiles o, peor aún, perjudiciales. Las proteínas mal plegadas pueden acumularse e interferir con el funcionamiento normal de la célula. En algunos casos, se agrupan de manera que envenenan la célula. Este tipo de daño está incluso relacionado con problemas de salud graves, como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, si los rotíferos han desarrollado proteínas poderosas que previenen el caos celular incluso en condiciones extremas, ¿podríamos utilizarlos para proteger las células humanas de las enfermedades y el envejecimiento? Al analizar el hielo en el que fueron encontrados, los científicos determinaron que estos rotíferos congelados tenían al menos 24.000 años de antigüedad. Es un gran avance respecto a estudios anteriores, que mostraban que podían sobrevivir congelados solo alrededor de 10 años. Eso sí que es romper récords. Este periodo de la historia de la Tierra se conoce como el final del Pleistoceno, una época dominada por la edad de hielo, lo que significa que estos animales estaban en letargo mientras Manny y Sid vivían sus aventuras recorriendo los paisajes helados, junto con los tigres dientes de sable y los perezosos gigantes terrestres. Dato curioso: aunque las películas animadas como La Era de Hielo muestran a los mamuts lanudos como gigantes colosales, en realidad tenían aproximadamente el mismo tamaño y peso que el elefante africano promedio de hoy. La naturaleza y la evolución pueden ser tan crueles y a la vez impredecibles. Bestias inmensas y amenazadoras que vinieron de la Era de Hielo no pudieron sobrevivir. En cambio, algo diminuto, como un rotífero, sí lo logró.
Pero en lo que respecta a nuestra criatura, después de que el suelo se descongeló, el organismo no solo comenzó a moverse de nuevo, sino que también empezó a reproducirse gracias a una capacidad llamada partenogénesis, una forma específica de reproducción en la que los embriones se desarrollan a partir de huevos no fertilizados, lo que les permite reproducirse de manera independiente. Es como la clonación, pero ocurre de forma natural. Muchos organismos, como ciertos insectos, reptiles e incluso algunas aves, son capaces de realizar partenogénesis, al menos bajo condiciones específicas. Por ejemplo, en las abejas melíferas, los machos se desarrollan a partir de huevos no fertilizados mediante partenogénesis, y son así copias genéticas de su madre. Sin embargo, la partenogénesis a menudo se considera una desventaja evolutiva porque limita la diversidad genética, lo que significa que la mayoría de las especies que se reproducen de esta manera tarde o temprano enfrentan la extinción. A pesar de esto, los rotíferos se han diversificado en más de 450 especies distintas a lo largo de millones de años, lo cual es extremadamente raro. Los científicos creen que su supervivencia se debe a algunas adaptaciones evolutivas. Pueden pausar su metabolismo a través de la criptobiosis, reparar su ADN con proteínas especializadas e incluso tomar prestados genes útiles de otros organismos mediante un proceso llamado transferencia horizontal de genes. A diferencia de la mayoría de los animales que dependen únicamente del ADN heredado, estos organismos pueden robar material genético de bacterias, hongos e incluso plantas, incorporando genes externos en su genoma para adquirir nuevos rasgos de supervivencia. Algunos estudios han mostrado que hasta un 10% de su genoma activo proviene de ADN extranjero. Esto podría explicar su extraordinaria resistencia. Toman prestados genes para la resistencia al estrés, la descomposición de toxinas o la reparación por radiación, esencialmente parcheando y mejorando su ADN en tiempo real. No es como el desuellamentes de Stranger Things, donde la criatura absorbe otro organismo para mejorar y crecer. Es más bien un espía que roba un plano de un laboratorio rival para aprender sus secretos. Cuando las células se rompen, por ejemplo, cuando las bacterias mueren cerca, los rotíferos recogen fragmentos sueltos de ADN y los integran a su propio genoma. Curiosamente, la esperanza de vida habitual de los rotíferos deloides en circunstancias normales es de solo 2 semanas. La muestra de suelo que contenía estos rotíferos también albergaba nematodos, o gusanos redondos, otro grupo de pequeños sobrevivientes ya conocidos por soportar decenas de miles de años atrapados en el hielo. Esto no se limita a los animales microscópicos. Los investigadores han logrado regenerar musgo antártico y plantas enteras de Silene a partir de semillas y muestras congeladas por cientos o incluso miles de años. En 2016, un equipo de científicos japoneses devolvió a la vida a los tardígrados, u osos de agua, después de haber estado 30 años en criptobiosis. Los tardígrados son aún más impresionantes porque pueden vivir en un estado suspendido durante 30 años, sin comida ni agua, soportando variaciones de temperatura desde un congelamiento profundo hasta 150 grados centígrados. Estos organismos también son capaces de soportar las presiones aplastantes del fondo marino, el vacío, la microgravedad y la intensa radiación del espacio. ¿Recuerdas cuando dijimos que estas especies pueden sobrevivir en las condiciones más extremas de la Tierra y más allá? No fue una exageración. Y es precisamente por eso que la NASA y sus socios enviaron osos de agua y rotíferos deloides al espacio. Incluso han estado a bordo de la EEI, ayudando a los científicos a entender cómo estos animales manejan la microgravedad, la radiación y el estrés. No solo eso, sino que en 2007, la Agencia Espacial Europea lanzó un grupo de tardígrados a la órbita terrestre baja, completamente expuestos. Sin traje, sin escudo, flotando en el vacío. Fueron bombardeados por radiación cósmica, luz UV 1000 veces más fuerte que la que llega a la superficie de la Tierra y temperaturas cercanas al cero absoluto. ¿Y qué pasó cuando regresaron? La mayoría despertó y se reprodujeron a pesar de las duras condiciones a las que estuvieron expuestos. Esto se vincula con una antigua teoría llamada panspermia, la idea de que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó aquí.
encerrada en polvo cósmico o atrapada dentro de un meteorito. Antes tal vez sonaba como una ciencia marginal. Pero si estos organismos pueden resistir la radiación cósmica, entonces no parece tan descabellado, ¿verdad? ¿Y nosotros? Esto significa que ahora comprendemos por completo cómo funciona la hibernación y estamos cerca de poner a los humanos en este estado. Lamento decepcionarte, pero todavía parece más ciencia ficción. Sin embargo, investigar a los rotíferos, osos de agua y organismos similares puede llevar a grandes avances en otros campos. Su resistencia podría ser un modelo para la medicina, para redefinir lo que significa envejecer, tal vez incluso para pausar la vida misma o extenderla. Estamos hablando de innovaciones reales y prácticas, desde una mejor preservación de órganos humanos para trasplantes hasta medicamentos que demoran el envejecimiento a nivel celular. Y sí, tal vez incluso hibernación criogénica lo suficientemente larga como para hacer posibles los viajes interestelares. Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido, y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más, así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos. Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí? Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento. El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas.
A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante. En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición. El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco. Aún es visible. El arqueólogo marino Mensum Bond dice que este es el mejor naufragio de madera que ha descubierto. Tiene una carrera de 50 años, así que le creo. ¿Cómo es que la madera no está podrida? La doctora Michelle Taylor, bióloga de las profundidades polares, asegura que la madera se ha deteriorado poco porque los animales que comen madera no se encuentran en esta región libre de bosques de la Antártida. Los trabajadores de una mina de carbón en el este de Serbia descubrieron 3 naufragios que llevaban allí al menos 1300 años. El mayor de los naufragios es una antigua flota romana. Tiene unos 15 metros de largo y un fondo plano. Se calcula que el barco podía llevar una tripulación de 30 a 35 personas. Y observando el casco se pueden ver las marcas de las reparaciones. Vaya, tuvo una larga carrera. Nos ofrece un panorama de la vida hace más de 1000 años. Las 2 embarcaciones más pequeñas, por otro lado, coinciden con las descripciones de barcos utilizados por grupos eslavos para atacar la frontera romana. Han sido descubiertas debajo del lodo y la arcilla en el lecho de un antiguo río. Al parecer, en aquellos tiempos había una base romana en un lugar llamado Viminacium. Curiosamente, Viminacium era una capital de provincia con unos 40.000 habitantes en el siglo IV después de Cristo. A modo de comparación, era aún más grande que Pompeya. La mina de carbón de Kostolac es un centro de joyas ocultas. Los arqueólogos ya habían encontrado aquí pruebas de actividad humana y animal. Por ejemplo, en 2012 los expertos hallaron huesos de al menos 5 mamuts lanudos que se extinguieron hace unos 10.000 años. Unos arqueólogos han encontrado un barco 150 años después de su desaparición en las aguas del Ártico canadiense. Este buque mercante se llama HMS Investigator. Fue adquirido en 1848 para buscar el barco del explorador Sir John Franklin, que se perdió en la expedición del Paso del Noroeste. Así, el HMS Investigator partió de Gran Bretaña en 1850 para esta operación de rescate, dirigida por Robert McClure. El capitán se dio cuenta de que se encontraba en la etapa final del Paso del Noroeste, la ruta marítima a través de América del Norte. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse en el mar de Beaufort, el barco de 122 toneladas se atascó en el grueso hielo. La tripulación pasó el invierno en el estrecho del Príncipe de Gales. En el verano siguiente, McClure intentó, una vez más, navegar hasta el final del paso, pero el hielo volvió a bloquearle el camino. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco por segunda vez. McClure los llevó a la Bahía de la Misericordia y allí permanecieron hasta 1853, cuando la tripulación del HMS Resolute los rescató. Imagínalo, una tripulación de 60 personas tuvo que pasar 3 inviernos en el Ártico sin saber si sobrevivirían. Más tarde, el barco fue hallado en posición vertical a una profundidad de unos 11 metros. Estaba en muy buen estado. El agua del Ártico impidió que la cubierta exterior se deteriorara rápidamente. El contorno del barco y su madera pueden apreciarse sin problemas. Además, los arqueólogos han descubierto artefactos en tierra abandonados por los marineros. Habían descargado todo antes de abandonar el Investigator. También han descubierto 3 tumbas de marineros y un naufragio de la Marina Británica en la zona. Me pregunto qué más podrían encontrar allí. Estamos en Siberia. Hace tanto frío que las ráfagas de viento helado te queman la cara. Toda esa nieve blanca parece cegarte. Este lugar se parece a la Antártida por el permafrost. Recientemente, un grupo de científicos investigó uno de los ríos locales. Con la ayuda de una plataforma de perforación, extrajeron varias muestras del suelo congelado.
los científicos se sorprendieron al encontrar criaturas vivas dentro del hielo. Más tarde, en el laboratorio, se dieron cuenta de que eran organismos multicelulares microscópicos, conocidos como rotíferos deloideos. Estas criaturas parecían pequeños gusanos. Los investigadores sabían que estos gusanos podían vivir en condiciones de congelación hasta 10 años. Pero la edad de los rotíferos encontrados en el hielo era de unos 24.000 años. Y tras descongelarse, empezaron a reproducirse como si hubieran estado durmiendo durante varias horas y no miles de años. Otros análisis demostraron que estos organismos podían permanecer congelados durante cientos de miles de años. Estos podrían haber vivido durante la época en la que la gente aún no había inventado la rueda. Y este no es su único superpoder. Los rotíferos deloideos se encuentran entre los animales más resistentes a la radioactividad de la Tierra. Pueden sobrevivir en lugares donde no hay oxígeno ni agua. También pueden mantenerse vivos en zonas con alta acidez. Y pueden vivir sin comida ni agua durante mucho tiempo. Por cierto, estas no son las únicas criaturas conocidas por vivir miles de años. Algunos tipos de musgo y algunos microorganismos también son casi inmortales. Los nematodos, también llamados gusanos redondos, son algunas de las variedades de gusanos más adaptables del mundo. Imagina la Torre Eiffel, erguida y orgullosa. Y ahora hagámosla 10 veces más alta y situémosla bajo tierra, exactamente a esta profundidad, muchos miles de metros bajo la superficie. Los científicos descubrieron a estas criaturas. No hay luz solar y casi no hay aire en este lugar. Y como está mucho más cerca del núcleo de la Tierra que de la superficie de nuestro planeta, la temperatura aquí es más alta que en medio del desierto más caliente. Millones de toneladas de tierra por encima crean una presión delirante. Todo esto no pudo impedir que la vida se desarrollara aquí. Cuando las lombrices se quedan sin aire, comida, o cuando la temperatura es demasiado alta, entran en un estado único de estasis o hibernación profunda. En este modo, el metabolismo de los gusanos se ralentiza y casi todos los procesos de su cuerpo se detienen. Las criaturas pueden dormir durante mucho tiempo y solo se despiertan cuando el entorno se vuelve más habitable. Por cierto, no hace falta ir tan profundo bajo tierra para encontrarlas. Los nematodos se encuentran en todo el mundo. Pueden vivir en aguas termales, en desiertos, en lo alto de las montañas, entre los duros hielos de la Antártida o en el interior de los animales y los seres humanos. Nuestras siguientes criaturas invulnerables son los tardígrados, también conocidos como osos de agua. Son invertebrados microscópicos de 8 patas estrechamente relacionados con los artrópodos. Es imposible verlos a simple vista. Pero un microscopio convencional te permitirá observarlos en detalle. Parecen osos minúsculos. Se les llama osos de agua porque necesitan una fina capa de agua alrededor de su cuerpo en todo momento. Es necesaria para evitar la deshidratación. Los tardígrados se han encontrado en todo tipo de entornos, desde las profundidades del océano hasta las dunas de arena. Son increíblemente robustos gracias a la estructura única de su organismo. Sí, parecen blandos, pero su cuerpo está cubierto por una dura cutícula. Este revestimiento se parece a los exoesqueletos de los saltamontes, las mantis y muchos otros insectos. Los osos de agua se desprenden de su vieja capa de cutícula cuando necesitan crecer. Cada una de sus 8 patas tiene de 4 a 6 garras, lo que les ayuda a aferrarse a cualquier superficie. Los osos pueden sobrevivir a una temperatura casi 3 veces más fría que la del hielo de la Antártida. Y el calor tampoco les perjudica. Se ha demostrado que sobreviven a la temperatura que hace hervir el agua. Además, los osos de agua no le temen a la radiación ni a la alta presión. En las profundidades del océano, la presión puede destruir las aleaciones de los metales más resistentes, pero estas criaturas pueden soportar presiones 6 veces mayores. Pero lo más genial es que pueden vivir en el vacío del espacio. Nuestro planeta tiene un campo magnético. Este es un escudo que nos resguarda de la radiación solar. Los tardígrados no necesitan esta protección. Pueden ir a la órbita cercana a la Tierra y volver ilesos. Todo gracias a una proteína que protege su ADN de la radiación ionizante. Y como otros organismos inmortales, los osos de agua pueden caer en estado de criptobiosis. Los tardígrados meten la cabeza y las patas dentro de su cuerpo y se quedan dormidos. Si las condiciones del entorno sugieren que se congelen, se sequen o experimenten una falta de oxígeno, permanecerán en esta forma de barril hasta que la situación mejore. Así que esos son organismos y microbios microscópicos que solo pueden verse a través de un microscopio. Pero, ¿qué tal algo más grande? Conoce a los Zopherinae. Viven en el suroeste de Estados Unidos y en México. Estos insectos no pueden sobrevivir a las altas temperaturas, vivir sin oxígeno o en condiciones de mayor radiación. Pero sus caparazones son tan resistentes que solo pueden ser perforados con un taladro o un martillo.
Sus duraderos exoesqueletos están hechos de una sustancia especial, la quitina. También se puede encontrar en la armadura de los cangrejos o los camarones, y aún así, la quitina de Sophorinae es tan duradera que permite a esta criatura resistir el impacto de un carro moviéndose a gran velocidad. En momentos de peligro pueden esconder sus bigotes y sus fuertes patas en huecos especiales del caparazón. Otros animales no pueden morder a través de la armadura, así que escupen al escarabajo y se van a buscar el almuerzo a otro lugar. En cuanto desaparece el peligro, el bicho vuelve a estirar las patas y sigue con sus asuntos. Además, la armadura salva a los escarabajos de la deshidratación, lo que resulta muy útil en las zonas calurosas de México y el suroeste de Estados Unidos. Dentro del exoesqueleto pueden almacenar humedad. En otras palabras, estos bichos pueden absorber agua siempre que la encuentren y transportar este líquido a su interior. Las siguientes criaturas son increíblemente frágiles, pero saben cómo sobrevivir en lugares donde casi ningún otro animal puede hacerlo. Vamos al sureste de Rumanía, cerca del Mar Negro. Aquí, en una amplia llanura desolada, se puede notar un pozo. Se trata de una mina que conduce a las profundidades del subsuelo. El aire en la superficie de nuestro planeta suele contener alrededor de un 20% de oxígeno, pero en la mina solo tiene un 10%. Dentro de la cueva, el aire también tiene un mayor contenido de ácido sulfídrico y dióxido de carbono. La gente no puede respirar ahí sin un tanque de oxígeno. Probablemente podemos decir que el agua y el aire están envenenados ahí. Casi ningún animal podría sobrevivir aquí. Sin embargo, se han encontrado 48 especies de organismos vivos en esta cueva. 33 de ellas son especies recién descubiertas. Y no son solo microbios o bacterias que no pueden verse sin un microscopio. Aquí vive algo más grande. Extraños caracoles blancos se arrastran por las paredes de las minas. Camarones transparentes y un montón de sanguijuelas de tipo desconocido nadan en el agua. 100 pies blancos con enormes bigotes y espeluznantes arañas blancas corren por el suelo. Y todos ellos han crecido aquí durante casi 5 millones de años. Es posible que veas un escorpión de agua y otra especie no identificada de este animal. No se parece a sus parientes que viven en arenas calientes o en bosques tropicales. Ningún ser vivo aquí tiene un aspecto ordinario. Todos los animales son blancos o transparentes. No tienen ojos, pero están equipados con largas patas y bigotes antenas que les ayudan a navegar en este espacio oscuro. Cuanto más te adentras en la cueva, menos oxígeno contiene el aire. Pero el número de organismos vivos aumenta. El aire está lleno de metano y dióxido de carbono. Todos los habitantes de esta cueva no han visto nunca la luz del sol, ni salido de la oscuridad. Parece imposible sobrevivir en tales condiciones, donde las plantas no producen oxígeno. La respuesta a la pregunta sobre su supervivencia se esconde en un pequeño lago. La superficie del lago está cubierta de una extraña espuma. Si se observa con atención, se puede ver que esta sustancia blanca está viva. Se asemeja a un papel suave y húmedo que es fácil de romper. Esta cosa son miles de millones de organismos vivos, bacterias llamadas autótrofas. Hay mucho más dióxido de carbono en la cueva que en el exterior. Y estas bacterias, como las plantas, lo absorben, pero no lo hacen con la ayuda de la fotosíntesis, lo que significa que no necesitan la luz del sol. Usan el agua para la quimiosíntesis. Lo que estos microorganismos segregan es alimento para otras bacterias, y estas son alimento para criaturas más grandes. Aquí existe un ciclo alimentario único que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. En un gélido parque canadiense, oculto bajo gruesas capas de hielo, los científicos descubrieron un extraño esqueleto que llamaron dragón del frío. Este llevaba millones de años en el hielo. Los expertos tardaron décadas en averiguar la especie de este extraño fósil. Se identificó como un nuevo género de pterosaurio. Estos eran enormes reptiles voladores con una envergadura de más de 4 metros. Su cabeza era 3,5 veces más grande que su cuerpo. Los pterosaurios vivieron hace 76 millones de años y se elevaron por encima de los dinosaurios. Los científicos los describieron como los animales más grandes, malvados y bizarros que jamás volaron. El nuevo género ha sido bautizado como Cryodracon boreas, que se traduce como dragón helado de los vientos del norte. En el 2013, un joven alpinista estaba escalando una de las montañas más altas de Europa Occidental, el Monte Bianco o Mont Blanc. Notó que una extraña caja metálica sobresalía de la nieve. El hombre abrió la caja y descubrió que estaba llena de preciosos rubíes, esmeraldas y zafiros. El alpinista entregó inmediatamente la caja a las autoridades.
Se descubrió que esta pertenecía probablemente a un pasajero de uno de los 2 vuelos procedentes de la India que se estrellaron en la montaña hace más de 50 años. La caja estaba valorada en más de $200,000 y las autoridades siguen buscando al heredero de la pequeña caja de tesoros. En 2007, en el noroeste de Siberia, un pastor de renos estaba de excursión con sus hijos cuando notó algo extraño en el hielo. El hombre se percató de que era una cría de mamut congelada e inmediatamente se puso en contacto con el museo local. Esta fue llamada Liuba y era la momia de mamut mejor conservada del mundo en el momento de su descubrimiento. Liuba llevaba 41.800 años en el hielo y tenía unos 30 a 35 días de vida. Desde el tronco hasta la cola, la cría de mamut tiene aproximadamente el mismo tamaño que un ternero grande. Si te interesa verlo por ti mismo, Liuba viaja a museos de todo el mundo. En el helado continente de la Antártida, cubierto de capas de hielo y nieve, se encuentra el monte Erebus, el volcán helado. Este fue descubierto en plena erupción en 1841 por los exploradores de una expedición ártica. El volcán tiene una altura de más de 3.657 metros y ha estado activo durante los últimos 1.3 millones de años. En las profundidades del centro del volcán hay un enorme cráter lleno de grandes volúmenes de lava fundida. El monte tiene explosiones ocasionales, lo que significa que está clasificado como en erupción continua. Sin embargo, estas erupciones no son motivo de preocupación porque suelen ser bastante pequeñas. En 1991, 2 senderistas viajaban por los Alpes italianos cuando se toparon con un cuerpo que asumieron pertenecía a un excursionista recientemente perdido. El dúo bajó a duras penas la montaña para informar de su desafortunado hallazgo. Una vez recuperados los restos, quedó claro que el cuerpo no era reciente en absoluto. Los científicos determinaron que el hombre de hielo tenía más de 5.000 años y lo llamaron Otzi. El descubrimiento fue diferente a todo lo que los científicos habían visto antes, porque el cuerpo estaba muy bien conservado. Durante años, Otzi fue estudiado por los científicos, que descubrieron que nuestros antepasados tienen mucho más en común con nosotros de lo que pensamos. Otzi estaba cubierto de arte corporal en tinta. Las investigaciones realizadas sobre el contenido de su estómago revelaron que su última comida fue carne curada en seco, similar al tocino que comemos hoy. Otzi tiene al menos 19 parientes viviendo en la actualidad, en algún lugar de Europa Central. Y los científicos estaban investigando las antiguas madrigueras de las ardillas en Siberia cuando se encontraron con algo interesante. Una había escondido preciosas semillas en las profundidades del suelo. Llevaban 32.000 años recubiertas en el hielo. Las semillas eran de la flor Silene stenophylia, que se había extinguido hacía tiempo. Sorprendentemente, los científicos pudieron recuperar el tejido vegetal del interior de estas y cultivar una cosecha completa de flores. Desde entonces, han reintroducido la flor anteriormente extinta en hábitats naturales de todo el mundo. En 1930, un equipo de científicos noruegos navegó por el océano Ártico para investigar los mares y los glaciares. Llegaron a la isla Guaccari, una tierra peligrosa y helada que ningún ser humano había pisado antes. O eso creían. Los científicos se sorprendieron al descubrir la punta de un pequeño barco que sobresalía de la nieve. En el interior de la embarcación, congelada, encontraron equipos científicos y diversos objetos personales, entre ellos una chaqueta con el monograma S.A. André. Habían descubierto los restos de la famosa expedición ártica de André. En 1897, los exploradores suecos, liderados por André, intentaron viajar al Polo Norte en un globo de hidrógeno. Nadie volvió a saber de ellos. La gente solo se enteró de lo que les ocurrió cuando se descubrieron los restos del accidente 33 años después. Resulta que el globo se había estrellado en la isla Guaccari, solo 2 días después de partir de Suecia. Los exploradores recorrieron el lugar en una pequeña embarcación improvisada, pero no pudieron llegar más lejos. El mamut lanudo mejor conservado jamás encontrado fue descubierto en una zona de permafrost en Siberia en el 2010. Los científicos lo bautizaron con el nombre de Yucca, en honor a la pequeña aldea cercana en la que fue encontrado. Llevaba 39.000 años congelado y se cree que tenía entre 6 y 8 años. Debido a que Yucca está tan bien conservado, se ha estudiado durante años y ha proporcionado nueva información sobre los mamuts. En el 2019, los científicos informaron que fueron capaces de activar células tomadas del tejido de Yucca. Quizás algún día tengamos mamuts lanudos vagando por la Tierra. Al ver las fotos y los videos de la Antártida, el continente parece estar helado, cubierto de nieve y plano.
excepto por algunas pequeñas colinas. Los científicos también lo creían. Al estudiar las cordilleras de Gamburtsev, a principios del 2000, se sorprendieron al descubrir que las pequeñas colinas rocosas eran en realidad la cima de una gigantesca formación montañosa bajo 1 kilómetro de nieve. Gracias a la tecnología del radar, los investigadores averiguaron que las montañas tienen realmente unos 3.000 metros de altura y se extienden a lo largo de 1.200 kilómetros. Su tamaño es similar al de los Alpes europeos, pero oculto bajo toneladas de hielo y nieve. Y en una mina de oro en Siberia, un empresario estaba examinando un río cercano cuando observó algo interesante en la escarcha. Se trataba de una pequeña cría de rinoceronte lanudo, a la que más tarde llamaron Sasha. Este se extinguió hace unos 15.000 años. Se cree que Sasha podría haber estado congelada en el hielo hasta por 39.000 años. Es único porque es el único rinoceronte lanudo de cuerpo entero que se ha descubierto hasta ahora. Los glaciares que rodean la ciudad de Pelo, en el norte de Italia, han empezado a derretirse. Se han descubierto artefactos de hace décadas e incluso siglos que salen del hielo. Han sido encontrados objetos personales de soldados como diarios, fotografías e incluso cartas de amor. Los historiadores han descubierto incluso una cabaña entera conservada bajo el hielo. Esta se encontraba llena de duros cascos de metal y ropa. En 1845, Sir John Franklin se embarcó en una malograda expedición al Polo Norte. La tripulación viajó en 2 barcos, el HMS Erebus y el irónicamente llamado HMS Terror. La expedición fue un desastre y ambos navíos se perdieron en las aguas heladas. En el 2016, un equipo de investigadores descubrió el HMS Terror. A pesar de haber estado perdido durante 170 años, las gélidas aguas habían mantenido el barco en perfectas condiciones. Los científicos describieron la embarcación como congelada en el tiempo. Los platos y vasos de la cena seguían en las estanterías, las camas y los escritorios continuaban en orden e incluso el equipaje de los pasajeros parecía estar en buen estado. También se descubrió el HMS Erebus en las cercanías, pero debido a las cambiantes condiciones del agua, el barco no estaba en tan buen estado. El hielo glacial que rodea un pasaje de montaña en Noruega, que fue notoriamente utilizado por los vikingos, ha revelado cientos de artefactos antiguos. Uno de estos artilugios era una gigantesca caja de madera cerrada que estaba soldada. Los investigadores estaban ansiosos por abrirla. Creían que estaría llena de tesoros vikingos o artefactos que nos darían una idea de la sociedad antigua. Cuando la abrieron, todo lo que había dentro era una simple y antigua vela de cera de abeja. Resulta que esta no era en realidad tan antigua como creían. Al analizar la vela, descubrieron que la caja data del siglo XVII. La época de los vikingos había terminado en el siglo XI, así que es probable que la caja de velas perteneciera a un granjero que las enviaba desde su granja de verano a la de invierno para iluminar las largas noches. Es invierno de 1980. Estamos en el pequeño pueblo de Lengby. Jean Hilliard, de 19 años, conduce a casa después de verse con un amigo. Toma un atajo y gira hacia un camino congelado y resbaladizo. En la oscuridad, pierde el control del auto. El vehículo se estrella contra una zanja. Luces de emergencia, nevada, noche y helada fuerte. Jean sale del vehículo. Lleva solo un abrigo ligero de invierno, guantes y botas vaqueras. La temperatura del aire es mucho más baja que en un congelador. Ella está segura de que su amigo vive cerca, así que va por ese camino. Sube una colina alta y se da cuenta de que ha tomado la ruta equivocada. Parece que se ha perdido. La chica deambula un par de kilómetros más hasta que ve la casa de otro amigo en la distancia. Helada, camina hacia allí. Entonces, todo se vuelve negro. Jean pierde el conocimiento. A la mañana siguiente, el ganadero Wally Nelson se despierta de muy buen humor. Es la temporada de vacaciones. Hay una especie de cuento de hadas de invierno fuera de la ventana. Sale de su casa y encuentra el cuerpo de Jean Hilliard tirado a pocos metros de su porche. Wally se acerca a ella, la sacude y se horroriza. Su cuerpo está rígido y frío como madera congelada.
Sus ojos están abiertos y no se mueven. Su cabello se ha congelado. Simplemente no parece viva. Pero Wally ve que todavía respira. Jean ha logrado sobrevivir. Él quiere subirla a su auto para llevarla al médico, pero el cuerpo de la chica no se dobla y no cabe en el coche. Se siente como una estatua. Consigue un auto más grande y va al hospital lo más rápido que puede. Los médicos se llevan a Jean, pero no creen que tenga ninguna posibilidad de sobrevivir. Su mano está tan dura y congelada que ninguna aguja puede penetrarla. Una temperatura baja, ojos vidriosos y músculos tan duros como una piedra son los resultados del modo de emergencia. Su cuerpo ha dirigido toda la sangre a los órganos vitales para garantizar su funcionamiento. Es por eso por lo que otras partes de su cuerpo se ven sin vida, y su piel y músculos no reaccionan a nada. Los médicos deciden ponerle almohadillas térmicas para calentarla. Su familia espera por su recuperación, pero en este momento, todo lo que pueden hacer es esperar. La congelación es peligrosa, porque todo ese líquido congelado comienza a expandirse. Llena una botella pequeña con agua y ponla en el congelador por unas horas. Luego sácala y verás que parece haberse expandido o incluso agrietado debido al aumento de volumen del líquido. Lo mismo sucede dentro de nuestros cuerpos. Estamos formados por casi un 70% de agua. Cuando se congela, sus partículas se convierten en cristales de hielo y desgarran las membranas celulares. Los fragmentos de hielo pueden estirar y destruir los tejidos. Esto se llama congelación. Además, nuestro cuerpo puede ralentizar todos los procesos internos en condiciones de frío extremo para ahorrar fuerza y energía. El corazón late más despacio y los pulmones dejan de consumir mucho oxígeno. El metabolismo se ralentiza. Eso sucedió con Jean, y tal vez fue lo que le salvó la vida ese día. Estuvo tumbada en la nieve con heladas severas durante unas 6 horas. Pero, ¿por qué las partículas de hielo no comenzaron a destruir sus membranas celulares? ¿Cómo soportó su cuerpo tal daño y logró sobrevivir? De vuelta en el hospital, los médicos están felices de ver a Jean mejorar. La sangre caliente se esparce a través de los vasos helados y le devuelve la vida a su cuerpo. Sorprendentemente, los cristales de hielo no han dañado sus músculos ni su piel. Unas horas más tarde, la chica recupera el conocimiento. Al mediodía comienza a hablar. Jean no sabe lo que le pasó. Recuerda caminar a la casa de su amigo y luego despertarse en el hospital. Lo que más le preocupa en este momento es que el auto de su padre esté en algún lugar en una zanja. Resulta que la chica cayó y se arrastró hasta la casa de Wally Nelson, pero no lo recordaba. Aparentemente, su cerebro activó el instinto de supervivencia esa noche. Por desgracia, no logró gatear los últimos metros. Jean se desmayó en la puerta y permaneció allí durante 6 horas. Los médicos examinan a la chica y descubren que está completamente sana. Pronto es dada de alta del hospital, pero este caso no fue único. El profesor de medicina de emergencia David Plummer dijo que había visto alrededor de 12 casos similares en los últimos 10 años de pacientes que lograron sobrevivir a una congelación severa. Jean regresa a casa y descubre que se ha hecho famosa. Escriben sobre ella en los periódicos, quieren entrevistarla y filmar documentales. Su caso ha llamado la atención de muchos médicos de todo el mundo, pero nadie ha podido averiguar exactamente cómo logró sobrevivir. En el caso de los humanos, estas recuperaciones parecen un milagro, pero muchas criaturas del mundo natural pueden adaptar sus cuerpos a condiciones extremas. Una de ellas es la rana de árbol. Estos animales viven principalmente en zonas templadas y tropicales de Eurasia. A veces, tienen que lidiar con el clima frío. Su cuerpo inyecta glucosa en el torrente sanguíneo cuando sienten que se están congelando, y el contenido de sus células se convierte en jarabe. El azúcar reduce el punto de congelación del agua. Así, las ranas arborícolas se han adaptado a tales condiciones. El agua fuera de sus células puede congelarse. Sus cuerpos pueden ponerse tan duros como cubos de hielo, pero están vivas y sintiéndose genial. Luego, cuando hace más calor, se recuperan por completo. La sangre llena su cuerpo y pone todos sus músculos en movimiento. Pero uno de los animales más sorprendentes que pueden soportar temperaturas bajo cero es el pez de hielo. Es transparente, similar a una medusa. Nada en las oscuras y frías aguas antárticas. El pez de hielo se siente cómodo allí debido al anticongelante en su sangre. Más precisamente, es una sustancia única que es como un anticongelante.
Este líquido no permite que las células, los órganos y el cuerpo del animal se congelen. No hay glóbulos rojos que transporten oxígeno en la sangre de este pez, y es el único vertebrado con tal superpoder. Hay organismos en nuestro planeta que utilizan el frío para prolongar su vida. Científicos han encontrado algunos de ellos en el hielo de Siberia. Esas son criaturas multicelulares microscópicas, como pequeños gusanos que pueden vivir en un congelador durante unos 10 años. Pero los gusanos de Siberia tenían unos 24.000 años. Los científicos los transportaron al laboratorio y los descongelaron. Estos cobraron vida y comenzaron a multiplicarse inmediatamente después de todos esos siglos de sueño. Sus cuerpos pueden entrar en criptobiosis. Esto se produce cuando un organismo completamente congelado tiene funciones vitales mínimas. Un análisis mostró que los gusanos podían permanecer en este modo durante decenas de miles de años. Y hay muchos de esos animales en nuestro planeta. Además, estas criaturas son unas de las más resistentes a la radiación. Son prácticamente invulnerables. Pero volvamos a nuestra historia. Es posible que el cuerpo de Jean Hilliard entrara en una criptobiosis breve. Tal vez había algún líquido que no se congelaba en la sangre de la chica. Pero nadie lo sabe con seguridad. En estos días tiene un trabajo común y casi no recuerda ese día. Una investigación adicional sobre este tema puede ayudar a los científicos a crear medicamentos especiales que pueden ayudar en las temperaturas bajo cero. Imagínate, podrías salir con seguridad en el invierno usando una camiseta y un par de pantalones cortos. Saldría vapor de tu cuerpo y el hielo bajo tus pies se derretiría. Te sentirías caliente por dentro. Un sueño, tal vez. Pero siendo realistas, los fabricantes de abrigos de invierno, por supuesto, nunca lo permitirían. Unos buzos encontraron algo increíble en un sumidero de Florida. Y era... ¡alto! Tenemos que dejarte una advertencia. Estás a punto de escuchar información científica bastante inusual. Este conocimiento te hará el sabelotodo de tu grupo de amigos. Pero también existe el riesgo de que te vean como un nerd. Así que tal vez sería mejor guardar este conocimiento en secreto. De cualquier forma, no estará de más. Entonces, ¿sabes que los científicos dividen la historia de nuestro planeta no solo por periodos de tiempo, sino también por los animales que vivieron en cierta época? Por ejemplo, hace 2000 años, la Tierra estaba habitada por el pez borrón, y los científicos llaman a esta época el periodo del pez borrón. Es broma, nunca existió tal periodo, pero ya captas la idea. El periodo entre hace aproximadamente 419.2 millones y 358.9 millones de años se llama el periodo Devónico, o la era de los peces. ¿Sabes por qué? Porque los primeros peces comenzaron a aparecer en el planeta. El Paleógeno es el periodo de los grandes mamíferos. El famoso periodo Jurásico marca la aparición de los dinosaurios gigantes, que vemos seguido en las películas. Incluso ahora, vivimos en un periodo llamado el periodo Cuaternario. Comenzó hace unos 2.6 millones de años y continúa hasta hoy. Es la época de los humanos y los animales modernos. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué hora es, puedes contestar: es el periodo Cuaternario. En resumen, los nombres de estos periodos dependen más de qué criaturas habitan el planeta. El periodo más largo es el Precámbrico, o era de la vida temprana, cuando la vida en el planeta comenzó a formarse. Gusanos de cuerpo blando y medusas nadaban en el océano, mientras los microorganismos vivían en tierra. Este periodo ocupa casi el 90% del tiempo geológico total de la Tierra. Comenzó hace unos 4.5 mil millones de años y terminó hace 540 millones de años. Sigue siendo un video sobre buzos, no lo olvides. Volveremos a ellos pronto. Considerando todos estos periodos, ¿sabes cuál es el menos estudiado? Un periodo del que los científicos no saben casi nada, especialmente sobre los animales que vivieron entonces. Es la edad irvingtoniana de mamíferos terrestres de Norteamérica. Duró desde hace aproximadamente 1.6 millones hasta hace 250.000 años. Los científicos tienen muy pocos fósiles de esta época, pero recientemente todo cambió. En Estados Unidos está el río Steinhatchee, que se extiende por varias decenas de kilómetros en la zona de Big Bend, Florida.
Y hace apenas 500.000 años había un sumidero en lugar del río. Es un hoyo en el suelo que se forma cuando el agua disuelve la roca superior. Esta roca suele ser piedra caliza. Los sumideros aparecen en lugares con mucha precipitación. A veces, estos hoyos son invisibles. Parecen suelo común, pero la tierra es floja y puede colapsar fácilmente. Si caes accidentalmente en un sumidero, la gente escuchará tus gritos y te ayudará. Pero en el pasado distante, hace 500.000 de años, cuando los animales caían ahí, no podían salir del hoyo, así que se convirtió en su tumba. Después de muchos años, un río apareció aquí, y luego varios coleccionistas de fósiles decidieron revisar este lugar y descubrieron un verdadero tesoro paleontológico. Se sumergieron en el río y llegaron al fondo. Ahí, en el agua turbia, vieron dientes de caballo sobresaliendo del sedimento. Para muchos de nosotros sería aterrador, pero para ellos fue el premio mayor. Después de los dientes, encontraron un hueso de pezuña y el cráneo de un animal inusual. En ese momento, los coleccionistas se dieron cuenta de que habían hecho un gran descubrimiento. Con los años, el sumidero de este lugar se llenó de rocas sedimentarias. Luego el río compactó toda esta masa, lo que permitió mantener todo dentro del sumidero en buen estado. Muchos animales quedaron atrapados en este hoyo hace 500.000 de años, y solo ahora la gente logró sacarlos. Más precisamente, lo que queda de ellos. Los buzos encontraron más de 500 fósiles de animales antiguos, incluyendo especies desconocidas. Obtuvieron huesos bien conservados de caballos antiguos, armadillos gigantes, perezosos y una nueva especie de tapir. El Museo de Florida examinó los restos y determinó que pertenecían a la poco estudiada edad irvingtoniana de mamíferos terrestres de Norteamérica. Sobre todo los científicos quedaron impresionados por 2 hallazgos de esta colección. El primero fueron los restos de una criatura gigante parecida al armadillo, y el segundo fue el cráneo de un tapir antiguo. Por si no lo sabías, es un mamífero muy tierno, parecido al cerdo, que tiene una trompa corta como la de un elefante. Los buzos en Florida encontraron los restos de un ancestro lejano de este animal, que podría ser una nueva especie desconocida. La mayoría de los fósiles del sumidero pertenecían a caballos caballinos primitivos, un subgrupo que incluye a los caballos domésticos modernos. Los restos están tan bien conservados que los científicos vieron señales de desgaste en sus dientes. Esto permitirá a los expertos entender la dieta de estas criaturas antiguas. A menudo escuchamos noticias de personas que encuentran restos de animales antiguos o dinosaurios en cuevas, barrancos o en el fondo de lagos. Pero imagina si encontraran tales restos en un museo. Todo comenzó a principios de los 2000. Al norte de la frontera de Florida, en el suroeste de Georgia, había una mina donde los trabajadores extraían arcilla. Un día, encontraron restos de animales antiguos y los entregaron al Museo de Historia Natural de Florida. Ahí, estos restos quedaron en almacenamiento, esperando su turno. Y entonces, un día, un tipo comenzó a clasificarlos y notó una vértebra misteriosa de un animal desconocido. Este pequeño hallazgo captó la atención del tipo, así que volvía a él una y otra vez. Lo estudió, intentando descifrar a qué especie pertenecía el hueso. Un día, se dio cuenta de que el hueso pertenecía a una especie desconocida de lagarto extinto, que parecía un tegú. Probablemente has visto estas criaturas depredadoras que parecen varanos. Así que la edad del hueso era de unos 15 a 17 millones de años. Terminemos nuestro video con algo raro. ¿Ves esta piedra color ámbar con rayas? ¿O no es una piedra? Parece una concha marina antigua. Ahora mismo estás viendo el fósil más antiguo de la historia. Es un estromatolito y su edad es... No lo vas a creer. Adivina. ¿100 millones de años? ¿500 millones? ¿1000 millones? No, este fósil tiene aproximadamente 3.4 mil millones de años. Representa una de las formas de vida más tempranas en la Tierra. No la piedra en sí. El estromatolito es solo el escenario. La forma temprana de vida aquí son estas franjas delgadas. Se llaman cianobacterias, diminutas criaturas unicelulares. Bueno, ¿qué hay de los restos de algo más grande?
¿Algunos animales antiguos, por ejemplo? Conoce a los trilobites. Vivieron aquí durante el período cámbrico, que comenzó hace unos 500 millones de años. Es la época en que muchos invertebrados y peces comenzaron a aparecer. Sus exoesqueletos ayudaron a los trilobites a conservarse notablemente bien considerando su edad. Eran artrópodos que parecían algo entre una araña, un escorpión y un mutante de otra galaxia. Estos animales vivieron por mucho tiempo, y la gente encuentra sus restos en casi todo el mundo. Aparecieron al inicio del período cámbrico, los sobrevivieron y se extinguieron al final del período pérmico, durante la extinción masiva del Pérmico, cuando cerca del 90% de todos los seres vivos fueron borrados de la faz de la Tierra. Estas criaturas nadaban en aguas abiertas, excavaban en el fondo marino o se arrastraban por él. Vivían como depredadores y carroñeros. El frente del animal estaba protegido por un fuerte escudo cefálico. Tenía ojos en forma de media luna y una placa calcificada en la parte inferior de su cuerpo. Esta placa cubría su esófago y boca. Tenía varios pares de patas creciendo de su cuerpo. El trilobite también podía enrollarse en una bola como una cochinilla.